Bienvenidos al Venezolano Hoy, les saluda desde Bogotá José Ramón Villalobos. Yo soy periodista, editor del Venezolano Colombia. Este programa llega a ustedes gracias a los siguientes aliados comerciales. Gumerland, la mejor opción para exportar café desde Colombia. MTC Express, tu conexión con Estados Unidos y Venezuela desde Panamá. Transcarga, línea aérea de carga nacional e internacional. Y el doctor Héctor López, abogado de inmigración en Houston, Texas. Hoy tenemos un programa dedicado al cine, a Venezuela y a un pueblo palafítico, un pueblo de palafitos, Congo Mirador, en el sur del lago de Maracaibo, en el estado Zulia. Y dicho esto, presento a mis dos invitadas, ni siquiera decir de lujo. Yo estoy más que complacido y contento de estar con dos compatriotas venezolanas. Una es colega, la otra también colega, pues se dedica a la comunicación. De manera que ya las presento. Me acompañan Anabel Rodríguez, directora del documental Érase una vez en Venezuela, Congo Mirador. Bienvenida al Venezolano Hoy, Anabel, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, sobre todo de estar aquí contigo, hablando contigo, que eres un zuliano. Ya, ya. Siempre feliz de conseguir a gente como tú y Teresa, también me encanta conocerte. Gracias por recibirme. Gracias a ti, Anabel. Y como decía, nos acompaña Teresa de Vincenzo, periodista y amiga desde hace muchísimos años. Yo siempre se lo digo y ella me dice que no es así. Para mí, una de las mejores periodistas venezolanas. Tere, gracias por acompañarme. Gracias, José Ramón. Buenas tardes. Hola, Anabel, ¿cómo estás? Saludos a todos desde España. Gracias. Gracias, Teresa. Gracias, Anabel. Bueno, Anabel, la primera pregunta justamente es para presentarle a la audiencia del Venezolano Hoy, justamente de qué trata este documental y de qué manera tú presentas en resumen esta historia. Bueno, érase una La vez, película, no, Sí, solo comentarte que la película surgió porque fuiste a conocer el relámpago del Catatumbo, pero luego hiciste otra filmación que es Barril. Y me gustaría conocer ese tránsito desde Barril a Once Upon a Time, Venezuela. así ajá, es. así Anabel, es. sabemos. Cuéntanos. Así es, así es. Bueno, el barril que lo pueden conseguir en nuestra página web onceuponatimeinvenezuela.com, donde lo tenemos libre hace tiempo. En ese momento que grabamos en el pueblo del Congo Mirador, que tal como está descrito, es un pueblo palafítico sobre las aguas del lago de Maracaibo. Ese pueblo se ha estado sedimentando en parte por la dinámica misma del río Catatumbo, que desemboca, digamos, al ladito de la laguna donde está este pueblo. Y, digamos, en esa laguna es parte de toda la geografía del grandísimo lago de Maracaibo llamado el Gran Coquibacoa, que es enorme. Y en sus orillas hay lagunas y tal en esta zona de Ciénaga. Bueno, esa laguna se estaba sedimentando y la gente nos comenta, oye, el pueblo se está perdiendo y no nos queremos ir, necesitamos apoyo, necesitamos que el gobierno aquí nos mande unas dragas, que son unas máquinas enormes en unas embarcaciones que sirven para hacer un trabajo de ingeniería hidráulica prácticamente para ganar otra vez la laguna y que no se volviese un pantano. Pues Ujú. resulta que, bueno, dado a esa necesidad y también por nuestra fascinación con esa comunidad que tiene una forma de vida única. Así es. Realmente la forma de vida en el Congo Mirador es una es difícil de describir, pero si lo digo rapidito, es como una forma anfibia de vivir que tiene sus durezas, pero también tiene muchísimos encantos, ¿no? Entonces, a nosotros nos daba mucha curiosidad esto y además en la comunidad la gente estaba un poco como lo hemos estado en Venezuela por mucho tiempo y es que estaban muy divididos con posiciones políticas radicalizadas y en medio de esa situación no terminaban como de conseguir la solución, ¿verdad?, de este problema que estaba afectando la existencia del pueblo. Y bueno, en esa dinámica, muchas prácticas populistas, este, como que se van comiendo pues la sociedad y ese proceso lo seguimos durante 5 años. Entonces esto Sí, es en suma sí. lo que es la película. Sí, Anabel, porque justamente llama la atención, porque primero, Congo Mirador no es conocido por los venezolanos.
Es un pueblo en el sur del lago de Maracaibo, Congo Mirador. Bueno, se conoce el estado Zulia, naturalmente Maracaibo y algunas zonas aledañas, pero Congo Mirador muy pocos. De manera cuando tú te acercas y dices, aquí hay una historia que quiero contar. Cuando tú ves ese, como tú muy bien los dices, esa vida bajo el agua de esa comunidad, porque es una historia comunitaria. Yo en un principio cuando vi el documental, tuve la oportunidad de verlo anoche, Teresa también lo vio la semana pasada y muy impresionados. Yo decía, ¿cómo Anabel primero llega a introducir la cámara? Porque la cámara en un momento es parte de la comunidad. De verdad, yo no sentí tu presencia especialmente, no me sentí invadido por quien narraba la historia. Eso me pasó a mí cuando vi el documental, que les recomiendo a todos y vamos a ver cómo. Entonces yo decía, ¿cómo Anabel? Y lo decía, caraqueña, que va a Europa, viene, va a dar al Congo Mirador y le toma fotos a Tamara. Cuéntame, por favor. ¿Cómo es eso? Oh, por Bueno, favor. como muchos artistas venezolanos, nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo nos ha determinado el ser extractores de petróleo y proveedores de petróleo y cómo eso se vuelve cultura? ¿Cómo, esa fue como que la pregunta inicial que me llevó al lago de Maracaibo hace años. Ok. Y en ese indagar, a ver, el lago de Maracaibo es un sitio de mucha diversidad cultural y de un contraste enorme entre las comunidades que allí hay y la industria petrolera, que son estas grandes plataformas, o sea, son grandes Complejos. estructuras industriales. Así Y realmente es un sitio que le ha dado la energía no solo a Venezuela, sino al mundo desde la Segunda Guerra Mundial, que es cuando viene la gran necesidad de petróleo en el sistema completo. Entonces, claro, esas son unas grandes contradicciones que a nosotros nos han marcado. Ajá. Y con esa misma pregunta fui, así como tu amigo Jacobo, el maestro, El maestro. que está, bueno, que aquí debe estar con nosotros Así porque es. él amó el Gran Coquimbo, él amó el Zulia, Así es. un poeta, cineasta venezolano que queremos mucho, y él estuvo en ese pueblo muchas veces acompañado de gente de la Universidad del Zulia, es que era Así es. maravilloso. Así es. Y bueno, así como él, muchos artistas yo creo que han tenido esa misma pregunta, y así es como yo llego a parar allí guiada por la guía de Valentina Quintero, que los venezolanos sabemos perfectamente a qué me refiero cuando yo menciono esto, porque allí, en el Congo Mirador, es de los sitios de donde mejor se ve el relámpago del Catatumbo, que es ese relámpago silente que está allí prácticamente cada noche, y es Así es. aquella imagen que te conecta prácticamente o sea, con el misterio de la vida, Sí, sí. porque Es un es una cosa. espectáculo meteorológico que no hay palabras para describir. Teresa, yo sé que tú viste la película y tiene una batería de preguntas. Anabel, prepárate, porque Teresa viene con todo. Tere, tu palabra. Gracias. Anabel, para mí la película desde el inicio tiene una carga emotiva importantísima, una carga sentimental determinante. Pero mi primera pregunta tiene que ver con ese inicio tan dramático. Primero empieza como quien cuenta una historia, así como lo contaban las historias nuestros abuelos, un pueblo que conoció mejores tiempos y ahora en la noche de una era. Esa frase en la noche de una era, ya por allí maravillosa. Y luego hay un hombre que aparece con una camiseta de PDVSA que llora y Sí. le cede un poco la imagen a este hombre maravilloso que canta Así llegó la noche fatal. Yo quiero que tú me cuentes un poco cómo concebiste ese inicio tan emotivo y tan intenso. Bueno, claro, les cuento que el proceso que nosotros llevamos a cabo allí en el Congo Mirador fue un proceso de 5 años en el que nosotros realmente nos compenetramos con las familias allí. Y de hecho ese hombre que describes con la camiseta roja de la Compañía de Petróleos de Venezuela de PDVSA, él fue de las primeras personas que fue nuestro guía para estar allí. Él tiene 13 hijos, así como empieza diciendo en la película. Imagínate Sí. tú, habiendo criado 13 hijos o 12, porque hay uno que está por fuera del matrimonio, imagínate haberlos criado y que se esté perdiendo
Él efectivamente, él fue criado allí también, siendo niño estaba allí también, y es el comisario del Congo Mirador. Y estos son este tipo de personas que parecen sacados de una historia de García Márquez, de Juan Rulfo, y que tú te das cuenta que estos escritores son tan buenos porque es que realmente han tenido la sensibilidad de ver a la gente que está allí en estos ambientes, que debo decir que son ambientes rurales, ¿no? Y que tienen en el caso del Congo Mirador, y yo creo que el zuliano en general, tiene un uso de la palabra que es fascinante. Y en el caso de ellos, en el sur del lago de Maracaibo, tienen una tradición de contar cuentos en esta forma poética que llaman las décimas, en la métrica de las décimas. Y ese señor que estaba llorando allí, él es de los últimos que tiene en su memoria las varias décimas que han pasado oralmente. Nosotros las grabamos, pero se transmite oralmente y son historias que se van haciendo con el ingenio en el momento. Entonces, claro, ellos de algún modo dictan el tono con el que comenzamos y bueno, y comenzarlo de esa manera él además le dice, bueno, ahora en esta hora tan triste, no hay que desesperar, no hay que desesperar. Entonces, Camarillo, tócate una allí, dice, tócate una allí apropiada para este momento. Y Camarillo, que es el señor más viejo viviendo allí en el Congo Mirador, que es pescador y poeta también, muy común en el lago de Maracaibo, pescador y poeta, Camarillo le dice, llegó la noche fatal, dice. Y eso fue como que una señal para entender el tono de la historia, pero también el tono de los tiempos, Teresa, porque es que esto que estamos viviendo, tú dime si no tiene ese feeling de que se terminan los tiempos, ¿no? Sí, así es. Anabel, y me parece interesante también que relatemos a propósito de los personajes ya sabes por dónde voy, a Tamara. ¿Qué hacemos con Tamara, Anabel, por favor? Adorarla. Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo, adorarla. Yo fascinado con Tamara, maravilloso. Ella es maravillosa. Maravillosa, por Dios. Ella es quien es, a donde la pongan, no tiene ningún tipo de... No, ella es... Y por supuesto, para uno, a ver, en este punto, después de este tiempo de relación y de haber realizado esta película, ella también guió en gran parte el tono de la película, porque esa personalidad tan fuerte que tiene y que, bueno, uno dice, bueno, Doña Bárbara existe y se llama Tamara Villasmiles, tal cual. Sí, así es. Ella, bueno, ella es una persona que por supuesto, ella produce estas, a ver, para quien no ha visto la película, esta persona que es adoradora pues de Hugo Chávez, que ustedes saben quién es Hugo Chávez, y es, digamos, en términos de cómo contamos la historia, representa a ese sector de la población bueno, que tuvo esa relación prácticamente religiosa y que todavía existe, ¿no? Ese perfil de persona bueno, que creyó en creyó en un sueño, ¿no? Y bueno, por allí uno puede irse, pero en todo caso que adora esa figura y que además tuvo la oportunidad de que cambiaran un poco las cosas y de tomar un liderazgo en su comunidad, que bueno, es un poco dictatorial, vamos a decirlo así, directamente, y es ese tipo de persona que por un lado provee, pero por otro lado te controla, ¿no? Provee y controla. Entonces, por supuesto, para mí como persona, como persona curiosa de la naturaleza humana,
Fue maravilloso conocerla. En un principio, por supuesto, yo me paré en la misma posición en la que mucha gente se para y es un poco de rechazo y de Ujú. juzgando a esta persona. Pero con el tiempo, 2 años de filmación de los 5, 2 de esos años los pasamos con Tamara también, porque al principio no hubo relación. Y en ese tiempo pude un poco como que ir sobre mis propios prejuicios para entenderla más empáticamente, hasta decir, bueno, yo la considero, admiro muchos aspectos de ella como persona, porque es esta mujer que, bueno, donde la tiran esa cae parada, o sea, se Ujú, ujú. defiende en cualquier ambiente y eso a mí me parece bien admirable. Pero por supuesto, en un principio yo estaba en otra posición, o sea, Sí. estaba... eh, Sobre eso quería comentarte, quería preguntarte, porque si bien sabemos que Tamara y Natalie son opositoras políticas, en la película no me transmite que haya un perdedor o un ganador. Ahí todos sufren, sí, todos exacto. lloran, a todos les duele. ¿Cómo conseguiste ese tono neutral? No hay un rechazo, no hay una postura para mí en el espectador Ujú. de calificar o de señalar ni a la chavista ni a la opositora, sino que simplemente veo sus rostros humanos, veo su perfil y me siguen conmoviendo las dos por igual. ¿Cómo conseguiste eso? ¿Cómo? Bueno, por un lado el tiempo que uno pasa allí y por Ujú. otro Mm, lado lo que fuimos desarrollando como equipo de filmación, como equipo creativo, implicó que había un diálogo constante. Y cuando digo diálogo, eran mm, peleas también, o sea, realmente mucha reflexión sobre las historias que estábamos siguiendo, sobre cómo ser fiel a la historia de la persona, pero al mismo tiempo ser fiel a nosotros y reflejar sí. lo que resonaba en nosotros y sobre todo en el momento de la edición que tomó 2 años, tomó 11 meses, digamos, repartidos a lo largo de 2 años y sobre todo allí es cuando se pudo, o sea, pasamos de tener una narración, un montaje en Ujú. el que ellas, el relato estaba mucho más maniqueísta, ¿sabes? Como mucho más Mm, de los buenos y los malos. Y después de muchas peleas, porque fue mm, así, peleas, es que con mucho dolor de mi parte fui aceptando también acoger las contradicciones de Tamara, digamos, ¿no? mm. Entonces, como para decirlo más ilustrativamente, si te acuerdas del momento en el que ella visita al gobernador, Sí, este, sí. hay un, hay un momento en el que Tamara está diciendo, esto ya es hacia el final de la película, el gobernador le está ofreciendo varias cosas, miren, yo sé que ha abandonado el pueblo, entonces vamos a darle esto, y entonces ella se arma de valor y le dice, bueno, muy bien todas estas cosas, gobernador, pero realmente el pueblo lo que necesita es que se le atienda el problema de la sedimentación, que él como que ha Sí. estado evadiendo eso y cuando vemos el gobernador no le está prestando atención, el Ujú, gobernador que pertenece al partido Ujú. dentro sí. del cual ella Ujú. es fan devota, ¿no? Y, y ese momento es el momento en el que realmente hablando desde lo narrativo, hace punto de gira pues nuestra percepción de ella y realmente uno se encuentra frente a un ser humano que está enfrentado a unas instancias de poder que no terminan de relacionarse con ella, ¿no? Y esa escena no era así el primer año de edición. Y Mm, el editor y productor de la película consigue eso por ahí en una carpeta de cámara 2 por ahí así, Ah, y me lo muestra. Mírame, mira esto. wow. Y Ah, teníamos ya el montaje hecho. Mira esto. Y primero pelear para que eso estuviese allí, porque es eso que muestra a la persona que tú no sabes bien qué es lo que es ujú, esa ujú, persona. ujú. Y en el momento a mí me parecía, bueno, eso es una debilidad del relato y no estaría, o sea, mayor error de mi parte, ¿no? Porque más bien los relatos ganan con esas contradicciones humanas, ¿no? Lo entendí yo después de mucho pelear y entonces una vez que se mete eso allí,
todo el montaje cambió. O sea, tuvimos Claro. que rehacer todo Wow. pensando ya sabiendo hacia dónde íbamos a montar. Eso fue un proceso súper interesante como seres humanos primero. No, seguro. Anabel, ahora me pareció muy interesante porque te confieso que de pronto, de hecho fue Teresa, que de pronto me aborda por el WhatsApp y me dice, José, ¿ya tuviste Érase una vez? Y de pronto cuando entro en la película, Anabel, eso era como un boom, todos los medios hablando de Anabel Rodríguez, hablando de la película, el Oscar, y de pronto yo me fui como entrando porque ha sido una repercusión importante, Anabel, las expectativas se han cumplido, cómo está la fase de exhibición, distribución, y ya Teresa te va a preguntar sobre el Oscar, pero sí me llama la atención esto, sobre la repercusión que ha tenido este documental. Esto, bueno, esto ha sido súper conmovedor, claro, es de una grandísima satisfacción, Claro, porque siempre hay la duda de, bueno, esto comunica o no comunica, exacto. y claro, fue primero expuesta internacionalmente en Sundance, que es en Estados Unidos, etcétera, y ahí ha habido una resonancia, pero no es esto del venezolano que está Ujú, haciendo ujú. catarsis con esta película. Eso ha sido Sí. precioso como artista, ¿no? También, lograr tocar, o sea, que esa transmisión de corazón a corazón, bueno, Ujú. eso no tiene precio. Entonces, ahorita la estamos presentando en Venezuela, en salas de cine, imagínense, en medio de la pandemia, Imagínate. también en plataformas, en Gran Cine, Cine Mestizo y Play Ticket Mundo, y vamos a hacer una gira para presentarla gratuitamente en regiones, en el país, Mm. buscando llegarle a la gente que no tienen realmente ninguna posibilidad de Mm. pagar una entrada de cine o de ir a las plataformas. Luego, el 26 de febrero, Teresa, vamos a estrenar en Madrid en la sala Renoir, eso nos lo dijeron hace Qué maravilla, 2 días. qué Chévere, maravilla, chévere. chévere. Y Y, en Colombia, en abril, vamos a estar en varias y, vi- ciudades, incluyendo y vienes, Cúcuta. Anabel, ¿estarás en Bogotá? Posiblemente Bueno, vengas. sabes que en la pandemia uno no Uno no puede sabe, no, decir, uno no sabe nada. uno dice, estoy yendo ya para allá, ya estoy en el avión, porque es que uno no No, y pasa sabe de todo, nada. uno no sabe. Tere, del Oscar. A ver, con Anabel, Anabel. sí, has quedado fuera de la carrera del Oscar. ¿Qué significa eso? Porque para quienes hemos visto la película, el logro está vivo. Hay una Ay, proyección que va mucho más allá. Así ¿Por es, qué crees mucho. tú que yo está sé. fuera, y el logro, cómo piensas proyectarlo? Ay, tan bella. Bueno, tenemos, a ver, en principio el plan de distribución es Ajá. ese. Como les acabo de decir, estamos en Venezuela, en Colombia en abril, en México, que es un sitio que nos ha sorprendido porque allí hay bastante consumo de documentales. A mí me Ujú, impresionó. ujú. Y además allí vive Arias Cárdenas, que era el gobernador en el momento del relato de la Sí, 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 película. sí. Y eso me parece bien interesante. Es mi sueño poder conversar esta película con él allí. Y bueno, seguimos en Estados Unidos en Topic Studios y el plan es abrir la distribución en el mundo vía plataformas. Seguimos también en festivales, sobre todo en Ujú. festivales de derechos humanos. Ese es nuestro plan, Muy es bien. buscar incidir en espacios de derechos humanos y también hacer acción de impacto social, eh, pero digamos puntual. En Venezuela, por ejemplo, estas exhibiciones gratuitas, en Colombia también. En Colombia es muy importante Ujú. porque allí nuestro objetivo es buscar incidir en el tema de los temas que los refugiados venezolanos en Sí. el país Ujú, generan, ¿no? Entonces, ujú. la idea es que la película sea un acompañante y un sensibilizador para espacios de diálogo social Ujú. dentro de Colombia, en ese sentido. Por eso queremos hacer un trabajo en la frontera, en Cúcuta, por ejemplo, Maravilloso. y por allí vamos, ¿no? No, allí estaremos acompañándote, Anabel, porque realmente Vamos, no, sí. vamos con todo. Y yo lo digo, tuve la oportunidad de ver la película anoche y para mi sorpresa estaba cansado y la misma película me sorprendió. Y
yo encontré tanta belleza en esas historias, yo indistintamente, porque naturalmente uno va a los sótanos de todos esos personajes, ya sabemos a dónde vamos a dar, pero la verdad es que para mí fue muy gratificante encontrarme con el Zulia, con el estado Zulia, mi tierra, a través de Congo Mirador. Mira que te cuento y me emociono. Anabel, y la pregunta siguiente, y es, ¿vieron la película? Tamara, Taito, ¿vieron la película? ¿Qué dijeron? Sí, ellos lo han visto por estas vías que sí, computadoras, Ajá. teléfonos, con el streaming, como sabemos, en el internet de Venezuela que es tan irregular. Así es. Y no he tenido como que la satisfacción de verlo yo por mí misma, Claro. ni sé cómo ha sido la percepción, porque es que es muy, Sí, sí, muy impersonal eso ahí, la tal, forma claro. sí, no es realmente. Entonces, yo sí sé que para Natalie es una reivindicación. Natalie es la maestra de la La única chica maestra de la del película, sí. pueblo, sí, y es una suerte de reivindicación en una sociedad. Ella está en Santa Bárbara del Zulia, que es una Ujú. pequeña Sí, sí, claro. ciudad ya sobre tierra. Ella se tuvo que mudar allí, estuvo en Colombia un tiempo y después se va para allá, se fue para allá. Y claro, estos son ambientes que están todavía como que muy marcados por el control del partido de gobierno, ¿no? Entonces, Sí. ella en ese ambiente está, bueno, como puede estar. Entonces, la película es una suerte de reivindicación para ella. Y bueno, el plan es en marzo es que vamos a hacer estas presentaciones gratuitas, y una va a ser muy especial porque va a ser en Maracaibo, en el Teatro Baral, y Wow. allí los vamos a traer y vamos No, qué a bueno. hacer un compartir en la forma pandémica, ¿sabes? Pero y eso es como que el objetivo final de la película, ese dar amor en un país en el que estamos devastados. Por ejemplo, en nuestro Teatro Baral, donde nace Donde el nace el cine en cine Venezuela, en por Venezuela, Dios. en el estado que nos ha dado, en el lago que nos ha dado, o sea, la vida a toda la Así es. república, y que está tan maltratada en este momento, y donde se mantiene una gente, pero Ay, bueno, bueno, es con increíble todo, cómo siguen, con pero todo. además Ujú. con una gracia, Sí, una gracia y una cosa que tiene el zuliano, un aguante muy conmovedor. sí. Teresa, ya Mira, para terminar, sí, preguntas a te- Anabel. tengo curiosidad. ¿Cómo está el Congo ahora mismo, en 2021? ¿Cuántas personas quedan? ¿Está desolado? ¿Qué sabes? Sí, sí, bueno, ahí entre 4 y 5 personas, y digo, no es preciso, no está preciso si Camarillo sigue allí o se mudó porque está muy viejito, y hay unos primos que viven río arriba, y yo Ujú. creo que él se quedó en casa de esos primos. Entonces, si él se quedó donde esos primos, son 4 los adultos que quedan allí. Y uno de ellos, yo sé que no está muy retratado en la película, porque su hijo es un pescador del lago, que él está muy activo en el Facebook, y él me escribe bastante y me dice: yo me quiero traer a mi papá, pero él no se quiere ir, está enfermo, pero no se quiere ir, y además no tengo gasolina para buscarlo, gasolina Mm, suficiente. Entonces, así es como yo voy sabiendo. Y ahorita que vaya a Claro. presentar la película, bueno, yo sueño con ir y ver mm. ver cómo está aquello, ¿no? Bueno, la Y verdad, me queda, Anabel, y me queda una pregunta claro, mínima, Tere. sí. Anabel, ¿por qué Natalie y Tamara? ¿Por qué dos mujeres? Esa fuerza de lo femenino allí Femeninas. me resultó determinante. ¿Pudieron haber sido dos hombres? Sí, sin embargo, como sabes, en Venezuela la mujer es muy central, ¿no? Y yo creo, Mm, bueno, esta es mi deducción, porque realmente nos conectamos, fue realmente inconsciente de mi parte en su momento, cuando empecé a grabar, sobre todo con Natalie, nos hicimos amigas y seguimos grabando, y bueno, y compartíamos esa comunicación entre ella, su mamá, que son las que se quedan en casa. El papá se iba y el hermano se iban a pescar. Entonces, en las dinámicas de ellos, las mujeres se quedan en casa, ¿no? Pero son además las que dominan. Y, sí, es, qué dominio. y bueno, y en este caso,
o sea, como empecé con Natalie y toda esta historia del abuso de poder en ese nivel comunitario, el origen de ese abuso de poder en lo inmediato venía de Tamar y resulta que, bueno, que es otra mujer matriarca así total, más yo creo que, bueno, es una persona que es arquetípica en nuestra sociedad, ¿no? Sí. Esa mujer que es la señora que lleva el condominio y que es Sí. un poco dictadora o bastante dictadora y jefa, pues, jefa para donde vaya, reina para donde vaya. Y además yo quiero agregar a propósito de esto, que el Congo Mirador, hace muchísimos años, yo recuerdo cuando estaba en el Zulia, que acudían muchísimos turistas, porque para darle contexto a nuestra audiencia, el Congo Mirador, en este momento ya Teresa lo acaba de introducir y lo acaba de ratificar Anabel, bueno, está a punto de desaparecer, apenas hay 5 habitantes, es un pueblo que ya está abandonado, pero hace muchos años, les estoy hablando de hace unos 8, 10 años, cuando yo vivía en el Zulia, muchos turistas iban a Maracaibo, iban al Zulia a ver el relámpago del Catatumbo, del que hablábamos al inicio. De manera que es muy importante estas referencias que les doy y también importante felicitarte, Anabel, y invitar a todos nuevamente a que vean Érase una vez Congo Mirador. Para mí ha sido un gustazo, un placer compartir con estas dos mujeres extraordinarias. Gracias, Anabel y Teresa. Gracias, José. Gracias a ustedes dos, me encantó verlos y bueno, cuando vayamos a Colombia esperemos vernos otra vez. No, yo espero que vengas Felicidades, para Anabel. Que sigas Gracias, mi amor. disfrutando el éxito, que bien merecido está. Gracias, mi amor. La Más, película es... seguimos trabajando Así es, aquí. bueno, Y muchísimas después nos contarás gracias. de tus próximos proyectos cinematográficos, ¿no? Ya me imagino que tendrás algo. Sí, 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 sí. Lo primero es, queremos trabajar con defensores de derechos humanos en Caracas, que hay un Muy bien, movimiento muy Muy bien. interesante. Allí estaremos apoyándote a ustedes, a la audiencia del Venezolano. Hoy les agradecemos haber estado acompañándonos en esta transmisión, hablando de una película venezolana que es la película del momento y que en redes sociales y, bueno, está teniendo una repercusión, como le decía al inicio, muy importante y bien merecido que lo tiene. Chao.